Masejet Babakamat, Daf Zain, Amudalef 7a, pero comenzamos las últimas 7 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara Rabbi Akiva, Omer lo baka tuvera likvod en zakim en aidit, bekalvahomer leegdesh. Explico. Como vimos anteriormente, el pago que le debe hacer el mazik, el perjudicador, a el nizak, a la parte perjudicada, si lo quiere hacer con tierra, debe hacer con tierra selecta, con itit. Como vimos en la clase anterior y anteriormente varias veces, hay 3 niveles de tierra. Hay itit, que es la mejor, la selecta, benonit media, y ziporit, que es la menos buena, la peor. Entonces, repito, cuando un mazik le quiere pagar, cuando un perjudicador quiere pagarle a la parte perjudicada, al nizak, si lo va a hacer con tierra, debe pagar con itit. Pero según el itit de quién. Entonces, al final de la clase anterior, mencionamos una discusión sobre esto. Rabbi Ishmael opina que vamos según el itit del nizak, de la parte perjudicada. Y Rabbi Akiva discute y dice, no señor, vamos según el itit del mazik, ¿sí? Del perjudicador. Y después que Rabbi Akiva dice su opinión, dice así: si en temas de daños entre personas hay que pagar esos daños, si lo vas a pagar con tierra, hay que pagarlos con itit, según el itit del mazik, ¿sí? Del perjudicador, pues kol shiken, cuanto y más, que cuando le tienes que pagar al ekdesh, al bet hamikdash, ¿sí? Por algo, que vamos a ver cuál es ese caso, que es ese algo, que también vas a tener que pagarle según el itit del mazik, ¿sí? Así nos dice Rabbi Akiva. Viene la Gemara y pregunta, ¿Mai kalvahomer leegdesh? ¿Cuál es ese caso de ekdesh que decimos que cuanto y más que en ese caso de ekdesh, que tienes que pagarle con, según el itit del perjudicador, del mazik? Dice la Gemara, Ilema de Nagach Torah didan le Torah de ekdesh, shorreo amar hamana velo shoshel ekdesh. Dice la Gemara, podemos decir aparentemente que el caso es el siguiente: cuando un toro de una persona corneó a un toro que pertenece a quién, al Bet HaMikdash, ¿sí? Y causó un daño, y nos dice Rabbi Akiva que ese daño tiene que pagarlo, y si lo va a pagar con tierra, debe hacerlo, ya que es si vas a pagarlo con tierra y es para el ekdesh, pues obviamente que vas a tener que hacerlo con ¿qué? Con idit del mazik, porque es koshiken, es para el ekdesh. Dice, pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque en la Torá, cuando nos menciona que un toro corneó a otro toro, ¿sí? Y por ende tiene obligación de pagar por el daño que causó, el dueño del primer toro tiene que pagar por el daño que causó, dice que es únicamente cuando es shorreeo, cuando un toro de una persona corneó a un toro del compañero, de otra persona, pero no cuando un toro de una persona corneó a un toro del ekdesh. En ese caso está exento, según la Torá. Entonces no puede ser que ese sea el caso de la Mishnah. Entonces la Gemara dice otra opción. Ela leomer hare alay manele bede kabait deati gizbar ve shakil meidit lo ye la bal khov bal khov benonit vegitei masavar Rabbi Akiva kol bal khov nami beidit kan lemifrach mal bal khov sheken yafe kocho benezakin tomar beekdesh ura kocho benezakin. La Gemara intenta decir una nueva explicación, que es la siguiente. ¿Sabes cuál es el caso? El caso es que una persona vino y dijo, yo me comprometo a donarle al Bet HaMikdash, a la tesorería del ekdesh, ¿cuánto? 100 zuz, por ejemplo, ¿sí? 100 zuz, y no lo pagó. Mire Rabbi Akiva y nos enseña que puede venir el tesorero y cobrarse ese monto que se comprometió, esos 100 zuz, de la tierra del que prometió, y no de la tierra baja, sino inclusive de itit, de la mejor, de la más selecta. Eso aparentemente es lo que nos viene a enseñar el Koshiken Leegdesh. Pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque en un caso regular que no es ekdesh, ¿sí? Cuando hay un prestamista y un prestatario, ¿qué es esto? Básicamente, cuando yo me comprometo a dar 100, soy ahorita un prestamista, debo dinero. Y en un caso regular de prestamista y prestatario, uno se puede cobrar, pero ¿de qué? No de itit, sino de qué? De benonit, ¿sí? Entonces no puedes decir de qué kol shiken en ekdesh, no. Kol shiken en ekdesh, que en un caso normal es benonit, es medio, no es selecta. Dice la Gemara, pero ¿sabes qué? Podemos decir de que opinamos que Rabbi Akiva, opina como el autor de la Mishnah, que dice que cualquier Baal Hov, en un caso regular, cualquier prestamista, cualquier prestatario, mejor dicho, se puede cobrar no de benonit, sino de qué? De itit. Y por eso entiendo ahorita que el kalvahomer, si un prestamista normal puede cobrarse de itit, kol shiken, cuando el Bet HaMikdash mismo es el prestamista, se convirtió en prestamista, ¿no? Porque alguien se comprometió a darle, ¿sí? Kol shiken, que va a poder cobrarse de
el idit. Sin embargo, dice la Gemara, no, y no puede hacer kol shiken. Esa no puede ser la explicación, porque esa explicación no puede hacer kol shiken. ¿Por qué? Porque en un Baal Hov regular, entiendo por qué pues, debes pagar con idit según esa Mishnah que acabamos de mencionar. ¿Por qué? Porque si en Nezikin entre dos personas tienes que pagar ¿con qué? Con idit, pues podemos decir que también en préstamos tienes que pagar con idit. Pero en Ekdesh, que en Nezikin, ¿cuánto tienes que pagar? 0, porque yo regueo, como dijimos, pues puede ser que en un prestamista no tienes que pagar con idit, ¿sí? Entonces no hay prueba. ¿Sí? Entonces no que no hay prueba, entonces no puede decir kol shiken, entonces no puede ser esa es la explicación. Por eso dice la Gemara, volvemos a la primera explicación. Leolam de Nagach Torah de Igdan le Torah de Ekdesh. Udekakash alach shorreu amar hamana velosho shel Ekdesh. Rabbi Akiva sabarla que Rabbi Shimon ben Nasia de tan Rabbi Shimon ben Nasia omer shor shel Ekdesh enagach shor shel Ediot patur. Shor shel Ediot enagach shor shel Ekdesh ben tam ben moad meshalem nezek shalem. Dice la Gemara, escuchen bien. Volvemos a la primera explicación. ¿Cuál es la primera explicación? El caso que se refiere a decir Rabbi Akiva con shiken en Ekdesh que tiene que pagar con idit. ¿Sobre qué caso fue ese que en Ekdesh hay que pagar con idit? Te voy a decir sobre qué caso. Cuando el toro de una persona corneó y dañó al toro de quién? Del Ekdesh. ¿Sí? Pero dijimos de que en este caso, ¿cómo que hay que pagar con idit? No hay ni que pagar, porque la Torah dice shorreu, nada más hay que pagar cuando es el daño del toro, cuando no es, mi toro daña al toro de mi compañero, no del Ekdesh. Dice la hermana, no, eso es una opinión. Podemos decir que Rabbi Akiva opina como Rabbi Shimon ben Nasia. Y Rabbi Shimon ben Nasia discute con eso. Rabbi Shimon ben Nasia dice justamente lo contrario. Dice que en Ekdesh es mucho más contundente, mucho más estricto. Él dice lo siguiente, Rabbi Shimon ben Nasia en la Baraita dice así: un toro de Ekdesh que corneó al toro de una persona está exento de pagar. Pero un toro de una persona que corneó a un toro de Ekdesh tiene obligación de pagar por el daño, ¿sí? Ya sea tam o ya sea muad. ¿Sí? A diferencia de un toro normal, cuando cornea a otra persona, a otro toro, ahí las primeras 3 veces que no es habitual, todavía es inocente, tam, tiene que pagar ¿cuánto? Hetzi nezek, solo después de 3, nezek shalem. Aquí cuando es un toro normal que cornea al Ekdesh, tiene que pagar siempre full, tiene que pagar valor completo, ya sea tam, ya sea muad. ¿Sí? Entonces básicamente, según Rabbi Shimon ben Nasia, podemos decir perfectamente Kal Vajomer. Si en Nezikin normales entre 2 personas hay que pagar, cuando vas a pagar con tierra tienes que pagar ¿con qué? Con idit, kol shiken Ekdesh. Cuando hay un daño que tú le haces al Ekdesh, que tienes que pagar con idit. Pero un daño al Ekdesh, no, shorreu amar hamaná, del compañero, no del Ekdesh. No, eso es una opinión, pero Rabbi Shimon ben Nasia dice que cuando un toro mío cornea un toro de Ekdesh, ¿qué es? ¿Cuál es la halajá? Es más estricto todavía. O sea, que explico un poquito más. Según Rabbi Shimon ben Nasia, dice, cuando la Torah dice shorregeu, es para decirte que nada más cuando un toro mío cornea a un toro de mi compañero, aplica la halajá de hetzi nezek. ¿Sí? Que tienes que pagar mitad de valor del daño, sí, las primeras 3 veces. Pero cuando es de Ekdesh, inclusive cuando está, tiene que pagar full. ¿Sí? Entonces seguro que puedes hacer el kol shiken sin problema. Pregunta la Gemara Yahi, Rabbi Ishmael ve Rabbi Akiva, ¿y de Beidin Nizak y Borite Masik Pligi? Dilma de Kula Alma ben Nizak Sheminan, Beaja de Plukta Rabbi Shimon ben Nasia, Rabbanan Kamiflegi. Rabbi Akiva sabar que Rabbi Shimon ben Nasia, Rabbi Ishmael sabar que Rabbanan. Imken, Mailo ba Katuv. Veod Michael Vajomer leEkdesh. ועוד האמר רב אשת תניא בהדיא מיטב שדהו מיטב כרמו ישלם מיטב שדהו של ניזק ומיטב כרמו של ניזק דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר מיטב שדהו של מזיק ומיטב כרמו של מזיק. La Gemara ahorita pregunta y responde lo siguiente. La Gemara pregunta así: ¿qué acabamos de decir? Que Rabbi Akiva opina, para explicar la parte que Rabbi Akiva dice que al Vajomer leEkdesh, tenemos que decir que él opina como Rabbi Shimon ben Nasia que cuando un toro nuestro cornea un toro de Ekdesh, también en tam paga full. ¿Sí? Paga completamente. Dice la Gemara, si eso es lo que opina Rabbi Akiva, y por eso es el Kal Vajomer leEkdesh, ¿por qué tenemos que decir que Rabbi Akiva discute con Rabbi Ishmael si el idit que paga en un mazik a un nizak normal es del nizak o del mazik? Puede ser que ambos están de acuerdo que es del nizak, y en eso no discuten. ¿Y en qué discuten nada más? En el tema del Ekdesh. Que Rabbi Ishmael opina que en Ekdesh no hay que pagar nada, ¿sí? Cuando uno cornea el del Ekdesh, porque yo regueo, únicamente el compañero no del Ekdesh. Y Rabbi Akiva discute y dice, no, yo regueo es para decirte que es tam, que hay hetzi nezek, pero en Ekdesh hay que pagar full. O sea, básicamente, después de que acabamos de decir que toda la explicación de Rabbi Akiva es porque él opina como quién, como Rabbi Shimon ben Nasia, pues puede ser que todo lo que Rabbi Akiva discute con Rabbi Ishmael es únicamente en este punto.
Pero en el punto, según qué idit se cobra, si del Mazdik o del Nizak, puede ser que ambos opinan que es del Nizak. O sea, la primera pregunta, puede ser que ambos opinan que vamos según el idit del Nizak. ¿Y en qué discuten entonces Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva? No, respecto a Ekdesh, que Rabbi Ishmael opina que Rabbi Ishmael opina que en Ekdesh no aplica esto. Y Rabbi Akiva opina que sí aplica, porque opina como Rabbi Shimon ben Menashe. Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara, no puede ser eso. ¿Por qué? Porque cuando Rabbi Akiva cuando va a decir su opinión, a ver, esto lo mencionamos en la clase anterior, pero Rabbi Ishmael dice su opinión, sí, basada en un versículo, Meitav Sadeu, Meitav Karmol y Shalem. Y dice que vamos según el idit, así dice Rabbi Ishmael, vamos según el idit del Nizak, de la parte perjudicada. Viene Rabbi Akiva y dice, no, ese versículo no nos viene a decir eso, nos viene a decir otra cosa. Entonces, seguro esta otra cosa es sobre el caso regular del versículo, o sea, en un caso de que una persona daña a otra persona. Entonces, seguro cuando discute Rabbi Akiva, seguro también discute en que no vamos según el idit del Nizak, sino según el idit del Mazdik, porque si no hubiese dicho que el versículo habla de otro caso. Si es que ambos están de acuerdo que vamos según el idit del Nizak, pues debería decir, estoy de acuerdo contigo que el versículo habla del idit del Nizak, ¿sí? Pero te añado que esto aplica también en Ekdesh, ¿sí? Y si nos damos cuenta, cuando Rabbi Akiva discute, él dice, lo va a Katuv, dice, no, esa no es la explicación del versículo, la explicación es otra. O sea, significa que él opina que el idit va según él, que discute con Rabbi Ishmael y explica el versículo diferente, y el idit va según el Mazdik. Primera prueba. Segunda prueba, que Rabbi Akiva que dice, Kalvahomer le Ekdesh, ¿correcto? Kalvahomer le Ekdesh. Ekdesh es algo más estricto que Julín, ¿sí? Entonces yo puedo decir, si esto aplica aquí, si en un caso regular aplica, Kol Shiken en Ekdesh, ¿sí? Pero si lo que aplica aquí es algo permisivo, pues no puedo decir Kalvahomer le Ekdesh, ¿sí? Otra vez, ¿cuándo yo puedo decir Kalvahomer le Ekdesh? Cuando yo digo, en Julín es más estricto el tema, ¿sí? Es algo, ¿sabes que no es más estricto? En Julín somos estrictos, y si en Julín somos estrictos, Kol Shiken en Ekdesh, que es mucho más estricto, que tenemos que ser estrictos. Pero si en Julín somos permisivos, no puedo decir Kalvahomer le Ekdesh. Puede ser que nada más en Julín, no en Julín, en temas de persona contra persona, vamos a ser permisivos, pero en esto no. Si tú me dices de que vamos a estar de acuerdo, que vamos según Nizak, básicamente, ¿qué estás diciendo? Que somos permisivos. Porque ¿en qué discuten si es que vamos en Nizak o Mazdik? Mencionamos en la clase anterior, cuando el Mazdik tiene 3 tierras, Idit, Benonit y Ziburit. Y el Nizak tiene también 3 tierras, Idit, Benonit y Ziburit, solo que la Idit del Nizak es equivalente a la Ziburit del Mazdik. Entonces, si yo te digo que vamos según el idit del Nizak, ¿sí? Según el idit del Nizak, básicamente estoy siendo respecto al Mazdik permisivo o estricto permisivo. Paga lo menos posible, ¿sí? Si yo te digo que tiene que pagar idit, estoy siendo idit del Mazdik, según el Mazdik estoy siendo estricto. Si te digo que tiene que pagar según el idit del Nizak, o sea que es suficiente que dé que Zibur, estoy siendo permisivo. Entonces, si ambos están de acuerdo, esta es otra prueba de que no es, ¿sí? La primera es que lo va a Katuv del lenguaje. La segunda es, ¿cuál es el Kalvahomer? Si es ambos están de acuerdo que es que Nizak, ¿sí? Pues como él dice que Kalvahomer, que también en Ekdesh es así. No puede decir Kalvahomer en Ekdesh que es así. ¿Por qué? Porque es algo permisivo, no es algo estricto. Tú puedes hacer Kalvahomer para Ekdesh si algo en Julín, si algo entre personas es estricto. Sí, esa es la segunda. Y tercera prueba en contra es lo que dice Rabashé, que hay una varita meforeshet, que dice que Rabbi Akiva dice claramente, Rabbi Ishmael dice claramente que vamos según el idit del Nizak. Y Rabbi Akiva dice que vamos según el idit del Mazdik, dice claramente. O sea, aunque antes no estaba claro, en lo que mencionamos en la discusión de Rabbi Ishmael y Rabbi Akiva, no dice Meforash Mazdik, pero en la varita está escrito claramente. Entonces, por esas 3 razones, obligatoriamente tenemos que decir que ¿qué? Obligatoriamente tenemos que decir de que Rabbi Akiva y Rabbi Ishmael discuten, como dijimos en la introducción y como dijimos en la introducción de la clase de hoy y como dijimos en la clase de ayer, discuten según el idit de quién, que hay que pagar con idit cuando pagas con tierra. Según el idit de quién, Nizak o Mazdik, en eso discuten. Rabbi Ishmael, Nizak, Rabbi Akiva, Mazdik. Y aparte también discuten en un segundo punto si también aplica Shorre o si eso también aplica en Ekdesh o no. O sea que discuten en 2 cosas. ¿Por qué tenemos 3 pruebas como acabamos de decir? Seguimos. Rami le Abaye le Raba. Ktiv meitav sadeu meitav karmo yeshalem. Meitavin mide aharinalo. Beatania yashiv le rabot shave kesef vafilu subin. Escuchen esta pregunta que le hace Abaye a Raba. Tengo una contradicción, ¿sí? Tengo una contradicción entre 2 versículos. Por un lado tengo un versículo
que dice Meitav Sadeu, Meitav Karmo Yeshalem, lo cual significa que debe pagar con su mejor campo, con su mejor viña, o sea, el perjudicador a la parte perjudicada, debe pagar por el daño con su mejor campo, Meitav Sadeu, o con su mejor viña, pagará. O sea que cuando vas a pagar tienes que pagar ¿con qué? Con lo selecto de ti. Por otro lado, respecto al mazik del bor, ¿sí? Que es uno de los mazikim, cuando haces un hoyo y causa un daño, dice así el versículo, escuchen bien, Baal habor yeshalem, kesef yashiv li ba'alav. Esa palabra yashiv es una palabra extra, ¿sí? Para enseñarte que puede pagar con lo que quiera, ¿sí? Y nos enseña la Gemara, ¿qué significa con lo que quiera? Que puede pagar no nada más con efectivo, sino también con algo que vale dinero. No nada más con dinero, sino también con algo que vale dinero. E inclusive, escuchen bien, con su bin. ¿Saben qué es su bin? Salvado. O sea, cascarita. Eso es lo peor que hay. Dice la hermana, no entiendo. Por un lado está escrito que hay que pagar con lo más selecto. Y por otro lado está escrito Yashiv, que afilu su bin, inclusive con salvado. Pregunta la hermana, ¿por qué no aplica de la misma manera que en Karkaot? ¿Sí? De la misma manera que acabamos de ver que en Karkaot hay que pagar Idit, pues también en Metaltelín, cuando pagas algo que hay, cuando pagas salvado, cosas que no son bienes y raíces, que no son bienes que no son inmuebles, ¿sí? Cuando pagas con salvado, con algo, también deberías de pagar ¿con qué? Con lo mejor. Es porque tú me permites pagar con salvado. ¿Qué es Metaltelín? Bienes muebles. Y Karka es bienes inmuebles, ¿sí? ¿Sí? Entonces pregunta la hermana un segundo, ¿por qué en Karkaot Meitav Sadeu, lo mejor? Y cuando vas a pagar con Metaltelín, ¿qué me dice Yashiv? Inclusive con salvado paga con algo que no es tan bueno. ¿Por qué? Como una media contradicción hay aquí. Dice la Gemara, Lokashia. Kan midato, kan beal korjo. ¿Sí? Amaru labre de Rabilai, daikanami dichtiv yeshalem beal korjo. Amarle abaye, mi ketiv yeshulam, yeshalem ketiv midato mashma. Dice la Gemara, te voy a explicar. Depende. El mazik le causa un daño al nizak. El perjudicador daña ¿a quién? A la parte perjudicada. Tiene que pagar por el daño. Pero muchas veces él no va a pagar, no quiere pagar. Pero cuando lo demanda la parte perjudicada al bedín y trae pruebas, ¿ahí quién lo obliga a pagar? El bedín lo obliga a pagar. Entonces bien la Gemara y dice, te voy a decir. Cuando el mazik paga por cuenta propia, por voluntad propia, o sea, sin que fue demandado de inmediato paga, ahí es cuando le decimos de que puede, o sea, sin perjudicar tanto más a la parte perjudicada, decirle vamos a una demanda, vamos a esto. Si una vez él viene y dice te pago, ahí le damos el derecho al mazik de pagar ¿con qué? De pagar con subin, inclusive con salvado, como dijimos. Y ahí es lo que habla Yashiv, el versículo Yashiv. Pero si tú no quisiste pagar, el mazik no quiso pagar, y tuvieron que demandarte, y tuvieron que hacerte todo el bollo, si ahí decimos que ¿qué? Meitav Sadeu. Si ya fuiste al bedín, Meitav Sadeu, tienes que pagar de lo mejor, selecto. Si no, si pagaste con voluntad, entonces subin. O sea que si pagaste en contra de tu voluntad, o sea que te fueron a demandar y te obligaron a pagar, y por eso pagaste, ahí ya que lo embolataste la parte perjudicada, te decimos Meitav Sadeu. Pero si no, te permitimos Yashiv, afilu subin. Así nos responde la Gemara. Bonita la respuesta. Dice la Gemara, dice Ula Breder Rabilá, y te voy a traer una prueba que es así. Porque el versículo que nos dice, Meitav Sadeu, que tiene que pagar de lo selecto, dice, escuchen bien, Meitav Sadeu o Meitav Karmo Yeshalem. Yeshalem es pagará. Y pagará mashma en contra de su voluntad. O sea, cuando el bedín lo obliga. Cuando llega el bedín tiene que pagar Meitav Sadeu. Sin embargo, Abaye tumba esta prueba y dice, no está escrito Yeshulam, que significa se le pagará, que es un lenguaje mucho más contundente de que es en contra de su voluntad, sino está escrito Yeshalem. Entonces no hay una prueba tan fuerte y por lo tanto esta diferencia, esta respuesta queda nula. ¿Sí? Y la Gemara por eso da otra explicación. El amar Abaye que de mar. De Tania Haresh ayulo batim sadot uchramim ve'eno motzi lemochram ma'achinim oto ma'aser ani ad mechza va'avi ba'amar ejidami y huzal arata de kule alma v'didenami zal ba'adayu afilu tu bananami lisfile de azol de kule alma nami ela de okir arata de kule alma v'dide ay dide el benafi kazuze zal ar'e afilu portanami lo lisfule ve'amar morala lo tzricha de Beyomé Nisan y Karar Ata o Beyomé Tishre Zal Arata. De Kule Almana Tras Nisan Ubezabne.
והי הואיל והצריכה לזוזה, זבין כדהשתה. התפלגה אורחה למזל, תפה לאו אורחה למזל. והכנה מגבי נזקין, דיני בעידית, ויאמר לי הוא אב לבינוני תפה פורתה, אמר לי שקל כדינך שכל כדהשתה, והיא לא שקיל כיוקרא דלקמי. Dice la Gemara, ¿sabes cuál es la explicación entre esta contradicción de los versículos? ¿Cuál es la contradicción que tenemos de los versículos? Que por un lado, Meitav Sadeu, que hay que dar lo mejor. Por otro lado, Yashiv, Vafilu Supin, salvado. Dice la Gemara, dice, ¿sabes cómo te voy a responder? De la siguiente manera. Hay una baraitá que nos habla sobre Maaser Ani. ¿Qué es Maaser Ani? El segundo diezmo que se saca la cosecha. ¿Qué años? Tercero y sexto años del siglo de la Shemitah. ¿Quién puede recibir Maaser Ani? ¿A quién se le da? A un pobre. ¿Cuánto tiene que tener el pobre? ¿Cuántos assets, cuánto dinero tiene que tener para que se llame pobre y puedas darle? Entonces, la halajá es que tiene que tener 200, si tiene menos de 200 zuz, es considerado Ani, le puedes dar 1000, le puedes dar sin fin de cosas, de Maaser Ani, ¿sí? O sea, si tiene 200 zuz, ya no es considerado Ani. Si tiene 195, puedes darle 1000, aunque va a tener mucho más de 200, ¿sí? Si en el momento que se lo das todo, ahí no hay problema. ¿Está claro o no está claro? Esa es la regla de Maaser Ani. Otra vez, ¿cuál es la regla? Si tiene 200 zuz, no le puedes dar Maaser Ani. Si tiene menos, le puedes dar inclusive que cuando le des va a tener mucho más de 200. No le puedes dar, no nada más está permitido darle hasta 200, sino mucho más. Esa es la halajá de Maaser Ani. Y está escrito en la baraitá. ¿Qué pasa a una persona que tiene casas, tiene campos y tiene viñas? Y eso vale 200 zuz, ¿sí? Y si vale 200 zuz, ya esta persona no es Ani. Entonces no puede recibir Maaser Ani. No es denominado Ani, ¿sí? No es denominado pobre y no puede recibir Maaser Ani. Pero no puede vender estos terrenos. No puede vender estos terrenos en el valor real, en 200, en 250. Si no lo puede vender, en menos. ¿Qué se hace en este caso? ¿Le puedes dar Maaser Ani o no le puedes dar Maaser Ani? Dice la baraitá algo raro. Dice la baraitá, mira, hasta si lo vende hasta 50% menos, o sea, si valía 200, si lo vende en 100, seguro se vende. Se vende en papa caliente, en cualquier situación. Por lo tanto, le puedes dar hasta 100 para complementar hasta los 200. O sea, si lo puede vender en 160, puedes darle 40. Si lo puede vender en 170, lo puedes dar 30. Si lo puede vender 100, le puedes dar 100. Si lo puede vender, si lo vende 90, no le puedes dar 110. O sea, máximo 100. Máximo 50%. Así nos dice la baraitá. Así nos dice la baraitá. Y Rabá pregunta sobre esto, pero un segundo, no me cuadra. ¿Cuál es el caso? Si se desvalorizó las propiedades que tenía, ¿sí? Y de verdad, no nada más de él, de todo el mundo, y por ende no vale 200 de verdad, pues si no vale 200, puedes darle, no nada más hasta los 200, sino puedes darle, como dijimos, 1000 puedes darle, ¿sí? Porque en el momento que está recibiendo es Ani. ¿Qué más a decir? No. Su terreno vale 200, ¿sí? Lo vale igual que el de todos, ¿sí? O sea, no se desvalorizó, se valorizó, se mantuvo, vale. El problema es que como todo el mundo está viendo que él está saliendo y viniendo, ¿sí? Todo el mundo está viendo que está corriendo por dinero, entonces la gente está aprovechando y tratándolo de ¿qué? De pagarle en vez de 200, 150, 170. Pero si es así, dice la Gemara, pues no podrías en ese caso darle nada, ni para complementar. ¿Por qué? Porque en verdad su terreno, ¿cuánto vale? 200, entonces no es Ani, entonces no puedes darle ni para complementar. Y la baraitá que me dice, no, si lo venden en 160 puedes complementarle a 40. Y dice, no entiendo qué es eso, ¿sí? Dice la Gemara, respondió sobre esto Rabá. ¿Sabes cuál es la respuesta? Para esta baraitá. Y después vamos a venir para la contradicción, ¿sí? Dice Rabá, te voy a decir cuál es el caso. Escuchen bien. En los días de Nisan, la tierra, hablemos de la tierra, uno de los casos, vale más, ¿sí? Y en los días de Tishrei, vale menos. Eso es fijo. ¿Y por qué? Porque cuando lo compra en Nisan, el comprador tiene tiempo de venir a arar el campo durante el verano, ¿sí? Y plantar un nuevo cultivo en Tishrei. Pero si ya lo compró en Tishrei, ya perdió todos esos 6 meses, lo perdió, tiene que esperar hasta Nisan, tiene que esperar un año más para el cultivo, todo lo perdió. Tiene que esperar hasta Nisan para arar, lo perdió. Entonces, por eso siempre cuando lo vendes en Nisan, es más costoso. Y cuando vendes en Tishrei, baja. Y eso es de todos así, de todas las tierras. Ahorita, ¿qué pasó? ¿Sí? Entonces, normalmente la gente cuando quiere vender una tierra, ¿para cuándo la vende? Espera hasta cuándo. En Nisan, que está más alta.
Pero esta persona le urge el dinero, le urge cash. Esta persona le urge el dinero. Entonces él quiere venir y venderlo. ¿Y estamos en dónde? En Tishrei. ¿Sí? Entonces tiene que vender según el precio de Tishrei, en contra de su voluntad, porque él necesita el dinero. ¿Sí? Esta persona, por lo tanto, esta persona no es considerada pobre. ¿Por qué no es considerada pobre? Para poder agarrar en Maaser Ani 1000. ¿Por qué? Porque en verdad su tierra sí vale 200. ¿Cuándo? En Nisan. ¿Sí? Pero ahorita no, pero en verdad sí vale 200. Entonces no es considerado pobre, porque sí vale. Por otro lado, tampoco es considerado rico. ¿Por qué? Porque también toda la gente, también todo el mundo no puede recibir ahorita por esta tierra. Si hubiesen tenido una tierra igualita a él, no hubiesen podido recibir 200 tampoco. Entonces está como que entre los dos. Por eso es algo intermedio. No es considerado ni pobre ni rico y por lo tanto le decimos no puede recibir Maaser Ani, pero no puede recibir Maaser Ani 1000, pero sí puede recibir Maaser Ani. ¿Para qué? Completar. Completar hasta 200. ¿Está claro? Así nos dice la Gemara y todo queda perfecto. Bien, la Gemara nos dice, aquí también en Nezikin así es, en daños. Un daño que fue hecho, ¿cuándo? En Tishrei. Por ende, ¿cuándo tienes que pagar? En Tishrei, tienes que pagar ya. Causaste un daño. Más si es un daño en Tishrei, tienes que pagar ya. Y si va a pagar con tierra, la tierra ahorita está más barata. O sea que lo que vale ahorita en Tishrei 100, le da y va a valer después 150, por decir, ¿sí? ¿Ok? Lo que le des ahorita por el daño se valoriza en 6 meses de inmediato, ¿sí? Entonces, y la halajá es que el mazdik tiene que pagar ¿con qué? Con idit, con selecto. Entonces, bien, la Gemara nos dice, y el caso es, tiene que pagar con idit, pero bien ahorita, el nizak, la parte perjudicada, le dice, mira, ¿sabes qué? Tú tienes que darme idit, ¿verdad? En vez de darme idit, dame benonit y dame más de idit. Sí, benonit es, dame el mismo valor que me ibas a dar ahorita, pero en benonit, que es un poquito más en cantidad, ¿sí? Porque es más barata. ¿Sí? Y el mazdik viene y le dice, no. Ahorita si yo estoy en Tishrei de por sí estoy perdiendo. ¿Por qué? Porque la tierra está más barata. Entonces si tú agarras según el din que te mereces, según el idit, si agarras idit, es mi responsabilidad y pierdo, y aunque ahorita está más barata y en Nisan va a estar más cara, tengo que pagarte y es idit, esa es tu halajá, entonces te pago y le asumo la responsabilidad, asumo el daño, asumo la pérdida. Pero si ahorita tú quieres venir y qué, y pedirme benonit, que no es halajá, no es lo que tú cobras, tú siempre tienes que cobrar qué, idit, tú quieres cobrar ahorita benonit, viene más y dice, no, si quieres benonit, te doy, pero ¿según qué? Según el precio de Nisan, ¿sí? Para no perder. ¿Sí? Entonces básicamente la Gemara nos responde que así se responde la contradicción de los versículos. El versículo que me dice Meitav Sadeu, Meitav Karmu Yeshalem, que tiene que dar selecto, es únicamente cuando la parte perjudicada, ambos versículos están hablando cuando el daño fue en Tishrei, ¿sí? Y la parte perjudicada quiere idit, Meitav Sadeu, Meitav Karmu Yeshalem, selecto, cobra el idit sin problema. Se merece idit, bien. Él quiere idit, está solajá, puede cobrar eso. Pero el versículo que nos dice Yashiva Filu Subin es para decirte que si quiere cobrar su daño no en selecto, no en idit, sino él quiere cobrar en qué, en benonit, ahí le damos según qué, ahí le damos según el precio más costoso de Nisan y va a perder él. Y por eso es que dice Yashiv le Rabot Subin. Si él quiere cobrar poco menos, si él quiere cobrar no en idit, sino en benonit, si es la parte perjudicada, pues tiene todo el derecho, pero ¿a precio de qué? A precio de Nisan. Esa es la respuesta de la contradicción. Sin embargo, la Gemara dice, no me cuadra en absoluto. ¿Sí? Matkif la Rabajá Bar Yaakov, Imken oratako honshel nezikin, etzel benonit vezipuri der hamana amar mi meitav, veata amar mi benonit vezipuri benamilo. O sea, no te entiendo. Cuando una persona hizo un daño, el mazik, el perjudicador le hizo un daño a la parte perjudicada, la Torah cuando te dice que tiene que pagar con idit te obliga o sea, básicamente le dice al Nizak, obliga al mazik a pagar con idit, y al Nizak le dice, mira, tienes el derecho de cobrar también inclusive de idit, pero no hay duda que también le da el derecho de cobrar de qué, si él quiere, de benonit y de ziporit, ¿sí? Si tú vienes y le dices, no, si vas a cobrar de benonit, no es tu din, entonces vas a cobrar según el más, le estás quitando derechos. Cuando la Torah te dice a ti que tú puedes cobrar inclusive de dónde, de idit, estoy dando más fuerza. O sea, cuando la persona viene y quiere cobrar de benonit, pues con shiken que puede cobrar de benonit, ¿cómo le vas a decir, no, si es benonit o ziporit, cobra según lo más caro? No tiene lógica.
Pregunta la Gemara. Por eso la Gemara trae otra explicación, ¿sí? Él dice, mira, esto que acabamos de decir, esto que dijimos en la Baraitá, que explicamos en la Baraitá, podemos aplicarlo para otro lado, pero ya nos alejamos de la contradicción. O sea, tenemos la contradicción, dimos una respuesta y acabamos de tumbar la respuesta. Y la Gemara dice, no, pero esta alajá, esta misma cosa que vimos en la Baraitá, podemos aplicarla a otra cosa que vamos a ver a continuación. Pero después la Gemara preguntar, bueno, ¿y qué pasó con la respuesta de la contradicción? Me la dejaste ahí, no tenemos respuesta, pues la acabamos de tumbar. Dejémoslo eso para después. Dice la Gemara en la Marra Bajabar Yaakov, Ika le damuye le Baalhov me daminale. Baalhov dinebe benonit, veía amarle hablil ziburit, ve purta, amarle ishakalt que dinach, shekol que de ashta, veilo shakil ki yukra del kame, matkifla rabaja bre de rabika, imken, alta telet, vifnera vinde, amarle hilo avulizuze, ave shakil que de ashta, hasta de duze kame, shekol ki yukra del kame. Viene la Bajabar Yaakov y dice, ¿sabes qué podemos comparar esta idea a lo siguiente? ¿Sí? Pero otra vez, ya no nos estamos enfocando en la contradicción. ¿Sí? La Gemara después vuelve a la contradicción. Dice la Bajabar Yaakov, ¿sabes qué lo podemos comparar? Un Baalhov. ¿Sí? ¿Qué es un Baalhov? Un prestamista y un prestatario. ¿Quién es el prestatario? Malvé y lo ve. ¿Quién es el prestatario? El malvé. Prestamista es el que pide prestado. ¿Sí? Bueno, viene el prestatario y le cobra al prestamista. Dice, dame mi dinero de vuelta. ¿Y esto es cuando? Llegó el momento de pagar, ¿sí? ¿Y cuándo llegó? En Tishrei. Y no tiene cómo pagar. ¿Sí? Si no tiene cómo pagar, tiene todo el derecho el prestatario de cobrarse ¿qué? Tierra. Y ahorita sale ganando. ¿Por qué? Porque está más barata, se recibe más. ¿Sí? Y el din de un Baalhov, normalmente ¿qué cobra un Baalhov? Benonit, media. Viene el Baalhov y le dice, ¿sabes qué? No me des Benonit como me merezco, dame Ziburit. Dame un poquito más y Ziburit. Puede venir el prestamista y decirle, listo, te doy Ziburit, pero según el precio de Nisan, no de Tishrei. ¿Por qué? Porque todo lo que tú te puedes cobrar, toda tu alajá es Benonit. Entonces yo te doy según el precio de ahorita, porque te lo tengo que dar y asumo la responsabilidad del gasto, pero únicamente cuando tú cobras ¿qué? Benonit. Pero si tú quieres cobrar ahorita Ziburit, ya no. Y aquí es un poco diferente al caso anterior. ¿Por qué? Porque aunque Ziburit es menos que Benonit, ¿sí? Pero mi de oraitá, en verdad, ¿qué es lo que debe cobrar el Baalhov? Ziburit. Y solo por una svara de Jajamim, que es Shelotin Ol Del Bifne Lavin. Por eso le dimos que Benonit. ¿Sí? ¿Para qué significa Shelotin Ol Del Lavin? O sea, un prestamista, en verdad, puede cobrarse, un prestatario, ¿sí? Puede cobrarse el prestamista únicamente Midoraitá Ziburit. Y la razón que Jajamim dijeron que puede cobrarse inclusive Benonit es porque si no, la gente no va a querer prestar dinero. Entonces no es una razón de la Torá, no es como el caso anterior que Midoraitá puede cobrar inclusive Itit. Entonces si puede Midoraitá Itit, puede cobrar ¿qué? Benonit Ziburit. Aquí es diferente. Sí, aquí es diferente y por eso la Gemara dice aquí sí tenemos una buena respuesta. ¿Qué? Repito la respuesta. No una buena respuesta, perdón, una buena comparación, porque no tiene que ver con la contradicción de los versículos, ¿sí? Una buena comparación del caso que vimos en Maaser Ani. A este caso podemos aplicar que ¿qué? Repito, si estamos en Tishrei y llegó la mora de pago, llegó el tiempo de pagar, viene el prestatario y le dice, págame, él puede cobrar con ¿qué? Benonit, pero miterapanán. Si viene y dice, no me des con Benonit, ahorita dame un poquito más y dame Ziburit. Y le puede decir el prestamista, listo, estoy Ziburit, pero no según precio actual, sino precio de Nisan. ¿Sí? O sea, menos cantidad de tierra. Eso es lo que nos viene a enseñar. Esta es la comparación que podemos hacer. Sin embargo, la Gemara también tumba esta comparación. ¿Por qué? Le pregunta Rabá Jabre de Rabika a Rabá Jabre Yaakov, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque toda la razón que Jajamim dijeron que tiene que pagar Benonit es ¿por qué? ¿Qué dijimos nosotros? Shelotin ol delet bifne lavin. Bifne lovin o bifne lavin. Para que no cierres las puertas de préstamos en la gente que está interesada en un préstamo. ¿Sí? Dice la Gemara, si en este caso tú vas a decir que cuando el prestatario viene y te pide Ziburit según el precio actual, tú le vas a decir que ¿qué? No, si quieres Ziburit, que no es tu dinero ahorita, te doy según el precio de ¿qué? De Nisan. ¿Sabes que la gente va a decir, mira, no voy a prestar dinero, ¿para qué voy a prestar dinero? Voy a perder, ¿por qué? Porque si yo hubiese tenido el dinero que no te hubiese prestado, hubiese tenido cash en mi mano, hubiese estado en Tishrei, yo pudiese haber comprado ¿qué? Ziburit el precio actual y no a Nisan. Entonces, ¿qué va a causar? Que la gente no preste dinero. Entonces, no hay duda que también en este caso, también si el prestamista le dice al prestatario, tú te quieres cobrar Ziburit, no te doy, pues según el precio de Nisan, no el de ahorita, no le podemos hacer caso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no vas a causar que se cierren las puertas de préstamo. Entonces también en este caso no van a prestar, ¿sí? Entonces por esa misma razón deberíamos decir que
que cuando el prestatario viene y cobra, en el momento de Tishrei, ya sea que cobra y dice dame Benonit, o ya sea que dice dame Ziburit, hay que hacerle caso, porque si no vas a cerrar las puertas de los préstamos. ¿Y por qué vas a cerrar la puerta de los préstamos? Explico otra vez. Porque si él no hubiese prestado, este prestatario, él hubiese tenido en su mano ¿qué? El dinero. Y si yo presté 500, si no hubiese prestado, hubiese tenido en mi mano ¿qué? 500. Y con 500 en Tishrei, ¿qué puedo hacer yo? Comprar el Ziburit. ¿Al precio de qué? ¿De Nisan o de ahorita? Entonces me está causando que la gente no quiera prestar. Entonces no es correcta esa comparación. Por eso la Gemara dice que la comparación del caso de Maserani es para un nuevo caso. ¿Cuál? El siguiente, escuchen bien, el amarraja rabajabre de Rabika y que le de muy lectubat isha medamina. De que tu batisha dina beziburit. Vi amrala y hable benonit batzir purta. Amarle isha kalt que dinach shekol que de hasta veilo shekoli que yokra del kame. Ahorita sí cuadra perfectamente esta comparación. Dice rabajabre de Rabika, te voy a decir cuál es el caso. El caso que puedes comparar de Maaser Ani a un nuevo caso es el siguiente. Cuando una mujer se divorcia en Tishrei y quiere cobrar ¿qué? La ketubá. La halajá es que la mujer le merece una ketubá cuando se divorcia. ¿De dónde puede cobrar esa ketubá? Únicamente de qué? Ziburit. Únicamente Ziburit. ¿Sí? Si hay dit benonit, no puede cobrarse benonito de dit, sino puede cobrarse únicamente de Ziburit. Obviamente, según el precio actual. Según el precio actual de Tishrei y no de Nisan. Entonces va a ganar un poquito más. ¿Qué pasa si la señora viene y dice, oye, por favor, dame benonit y dame una cantidad menor de tierra? ¿Por qué? Porque benonit es mejor, entonces recibe menos tierra. ¿Sí? Dice la Gemara, en este caso, el esposo le puede decir, sí, el ex esposo de ella, le puede decir, no hay problema, te doy benonit, pero según el precio de Nisan. Porque tú no tienes derecho en absoluto de ¿qué? De cobrarte. Fíjense que en este caso es al revés. En todos los casos anteriores, el primer caso de Idit, de Nezikin, sí, Idit y él cobró benonit. El Baal-Jov podía cobrar benonit y cobró, y el caso, y queríamos comparar que en el caso que cobra Ziburit pasa esto. Aquí es al revés. Aquí puede cobrar Ziburit y ahorita quiere cobrar ¿qué? Algo mejor. Aquí cobrar algo mejor, no tienes derecho a cobrar algo mejor. Entonces, en este caso, si quieres cobrarlo, el esposo o el ex esposo puede venir a decirte que ¿qué? No hay ningún problema, te doy benonit según lo que vale tu ketubá y según lo que vale el terreno. ¿Cuándo? No ahorita en Tishrei, sino en Nisan. ¿Sí? Eso es como Maaser Ani, es cuando comparamos con Maaser Ani. Pero de todas formas, dice la Gemara, Mikol Makom Kashia. Listo, ya tenemos otro caso nuevo que podemos compararlo con el caso de Maaser Ani, pero tenemos ¿qué pendiente nosotros? La contradicción de los dos versículos. Que por un lado tenemos un versículo que nos dice que, repito, Meitav Sadou, Meitav Karmo Yishalem, que significa que hay que pagar con ¿qué? Con lo mejor. Y por otro lado, Yashiv le Rapot, Subin, inclusive con ¿qué? Con salvado, porque ahí no aplica que hay que pagar con lo mejor. Amarraba, Kol de Yaible, mi Meitav Leitevle. Escuchen bien lo que dice la Gemara. Escuchen, esto es un hidush, dice Raba. No, te voy a explicar el concepto. El versículo que dice Meitav Sedou, Meitav Karmo Yishalem, que tiene que pagar con lo selecto, no es que tiene que pagar con lo mejor que tiene entre todos los bienes. No. En cada categoría de tipo de bien que tiene, si va a pagar con una de esas categorías, tiene que pagar con lo mejor de esa categoría. Si va a pagar con terreno, tiene que pagar con tierra, tiene que pagar con lo mejor selecto de tierra. Si va a pagar con carro, tiene que pagar con ¿qué? Con el mejor carro. Si va a pagar con plumas, tiene que pagar ¿con qué? Con la mejor pluma. Y si va a pagar con salvado, tiene que pagar ¿con qué? Con el mejor salvado. Entonces no hay contradicción. Puede pagarlo con lo que él quiera, con la categoría, con lo que le desee, con el tipo de alimento, con el tipo de objeto, con el tipo de animal, con el tipo de tierra, con lo que quiera. Pero con ese tipo que va a pagar, tiene que agarrar lo más selecto. Entonces no hay contradicción. ¿Está claro? La buena respuesta. Así nos dice Raba. Sin embargo, la Gemara pregunta, no me cuadra. ¿Por qué? Vea Meitav Sadeu Ketiv. Dice la Gemara, no me cuadra esto. ¿Por qué no me cuadra esto? Porque el versículo, cuando nos dice que hay que pagar con lo selecto, no nos dice que hay que pagar con lo selecto de lo que sea. Meitav Yeshalem. Sino dice Meitav Sadeu. Su campo. Con el selecto de su campo. Mashma, que el concepto de selecto, de idit, de lo mejor que tiene que pagar, es únicamente cuando va a pagar ¿con qué? Con tierra. Pero si paga con otra cosa, no tiene que pagar con lo mejor. Se vuelve la pregunta. ¿Por qué nada más en tierras así y en metal telín no es así? Dice la Gemara, Ela, Kiata Ratpapá Berrabuna Brede Rabioshua mi Berrab,
Parshua kolmili meitavhu de ilomizda Parshua kolmili meitavhu de ilomizda ben haja mizda ben mata hariti. Levar me arga de leitiv lemi meitav kieji de likpots alav zevina. Cuando vino Rapapá, Rabunabre de Rabbi Yoshua de la Yeshiva, explicaron esta contradicción, o mejor dicho, esta pregunta. ¿Por qué en terreno aplica que hay que pagar con selecto? Y en metaltelín, en bienes inmuebles, en asalvado, en no sé qué, en comida, lo que sea, se puede pagar inclusive ¿con qué? Con salvado, filosupín. ¿Por qué? ¿Por qué no aplica selecto ahí? Dice Rapapá y Rabunabre de Rabbi Yoshua, te voy a explicar por qué. Miren qué belleza respuesta. Todo lo que es metaltelín siempre es meitab, siempre es selecto. Siempre es selecto, un vaso siempre es selecto, un mueble siempre es selecto. ¿Por qué? Porque se lo puedes mover de un lado para otro. Si no lo vendes aquí, lo mandas para allá. Y si no lo vendes allá, lo traes para acá. Y lo puedes mover. Entonces, todo lo que es metaltelín, siempre, ¿qué va a ser? Va a ser meitab. Entonces, ¿por qué tú me preguntas, cómo se puede inclusive consumir? ¿Por qué no aplica meitab? No aplica, pero siempre es meitab. O no aplica porque no necesita. ¿Por qué? Porque siempre es meitab, porque siempre es lo mejor. ¿Cuándo necesitas algo selecto especial? En tierra, porque tierra es algo fijo. Entonces, si la tienes aquí, no puedes, si aquí no se vende, no la puedes vender ¿para dónde? No la puedes llevar para allá. Y si allá no se vende, no la puedes traer para acá. Entonces, por eso tienes que pagar ¿con qué? Con una tierra selecta, para que en el lugar en donde está, se pueda vender fácilmente. Pero metaltelín, en cualquier lugar lo puedes vender. Si aquí no se vende, te lo llevas para otro lugar, te lo puedes llevar, lo puedes mover, no hay ningún problema. Y por eso nos dice el pasuk, Meitav Sadeu, Meitav Karmel Shalem, en tierras, Meitav paga con lo mejor, con el selecto, pero cuando es en metaltelín, y Ashible Rabot, subin, inclusive salvado puedes pagar. Porque si no lo vendes acá, lo vendes allá. Y el hecho que si no lo vendes acá, lo puedes mover y vender para allá, ¿se convierte también eso en qué? En Meitav. Antes de culminar, me acabo de dar cuenta y quiero hacer una aclaración. Prestamista es el que presta el dinero, el que da el dinero. Prestatario es el que lo recibe. Y no como dijimos hace unos minutos. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.